Hola amigos, qué bueno poder estar aquí una vez más. Estamos muy felices, muy emocionados de una vez más tener este espacio para compartir experiencias, para compartir vivencias y sobre todo esa cotidianidad como jóvenes en la relación con Dios. Mi nombre es Humberto Parra. Mi nombre es Isabel Lojo. Y en el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos tan complicado el creer en Dios? ¿O por qué? Sí, ¿por qué lo complicamos tanto creer en Dios? Así que gracias por estar aquí, quédense hasta el final porque va a estar bueno. Ok, para iniciar, comencemos por ver qué es creer. Porque una cosa es fe. Concepto de creer. Exacto. Y otra cosa es creer. Veamos no solo lo que dice la Biblia, porque ahorita todo el mundo tiene la información a un clic, entonces nosotros hacemos la tarea también de investigar. Y yo tengo que usar los respectivos lentes porque ya no veo. ¿Por qué estás? Entonces, según lo que pude leer en Google, creer es tener por cierto que algo o alguien existe verdaderamente. Ahora, para nosotros, ¿cómo sería eso? Para nosotros sería lo que dice Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Sí. Al final es Dios, porque como nadie ha visto a Dios. Y yo creo que parte del mismo tema de por qué complicarlo tanto, pero es ese mismo concepto cultural de yo creo porque veo. Claro. O sea, yo creo que tú existes porque te veo. Yo creo que estoy en un país porque tiene un nombre y estoy posicionado en ese territorio. Entonces, puedo creer que una persona está o puedo creer que algo existe porque lo estoy viendo. Claro. Pero como Dios siempre va en contra de la lógica humana o es muy difícil que encaje dentro de los conceptos culturales que tenemos, entonces con Él es diferente. Primero hay que creer para luego poder verlo. Exacto. Entonces eso representa un reto, pero lo complicamos mucho. Exacto, nosotros lo complicamos mucho porque precisamente nosotros estamos acostumbrados a ver, o sea, como decía Humberto, yo creo que algo existe o que alguien existe porque lo veo, porque alguien me ha contado que lo ha visto, y realmente a Dios nadie lo ha visto. Pero el tema es que Dios es más real que tú y yo. Sí. O sea, lo vemos en diferentes, pues en la creación y todo, y no vamos a profundizar ahorita en Dios creador, porque realmente pudiésemos explicar todas las teorías que hay acerca de la existencia de Dios, pero lo que hoy queremos compartir es que realmente no es tan difícil creer, y el creer te abre la puerta a muchas cosas buenas. O sea, te abre la posibilidad de que tu vida sea transformada, de que situaciones las puedas ver de una forma distinta, transformar situaciones, todo lo que pueda estar ocurriendo a nivel negativo en nuestra vida, y el creer puede realmente transformar eso, pero el creer te da esperanza, exacto, te da perspectiva de futuro, te da convicciones eternas que trascienden totalmente a un momento, a una situación. La Biblia dice que, las cosas que vemos hoy, nosotros aún fuimos creados antes de que se pudiesen visualizar. Entonces, pero primero hay que ver, dentro del concepto que estamos viendo, primero hay que entender qué es creer. Claro. Y ahora, ¿por qué me es tan difícil creer? Entonces, hay experiencias que tenemos que simplemente nos hacen creer que Dios no existe, claro, okay, o que Dios es ese juez sentado así con barba blanca que es inaccesible, o que es malo porque o que viví una experiencia traumática que me hizo sentir que Dios simplemente no está pendiente de mí, no me ama. Y bueno, porque caí en depresión, porque vi que una persona murió que amo, o porque simplemente no entiendo porque hay situaciones difíciles que yo vivo. Y hay un tema aquí que es, yo puedo creer en Dios porque yo decido creer por experiencias que haya tenido, por educación o por familia. Entonces, si quieres, profundiza un poco en el punto de... Por ejemplo, nosotros en el punto de que podemos creer por educación, podemos creer en algo correcto o incorrecto.
porque se nos puede inculcar tanto familiar o en el lugar donde estudiemos o crezcamos, se nos puede inculcar el creer. Ahora, nosotros crecimos en una educación de creencia, quizá no tan centrada en quién era Dios en cuanto a relación, o sea, cómo tener una relación con Dios o realmente quién era Jesús, porque yo recuerdo que crecí con una educación en cuanto a fe, de que Dios estaba allí y tal, y teníamos que ir a la misa y esto, pero yo no conocía a Jesús. O sea, yo no sabía, o sea, era el quién tema era de Jesús. cumplir un día a la semana para sentirte bien. Claro, cumplir con una rutina religiosa de ir, congregarte un día tal o el día de Ramos o X. Pero no conocía realmente a Jesús más allá del que murió y estaba ahí acostado en ese, ¿cómo se llama? Sí, en esa estatua en la que te lo presentan o en la cruz crucificado. Entonces, cuando yo veo este versículo de que la fe es tener estar convencido de que algo existe y que vas a recibir algo aunque no lo estés viendo, eso es Jesús, ¿sabes? Porque yo veía que Jesús estaba ahí en la cruz o esa estatua de Jesús crucificado, pero yo no conocía al Jesús resucitado. Entonces, como no lo conocía, es muy difícil creer en algo que ni siquiera te han presentado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Una vez yo empiezo a conocer, empiezo a tener experiencias con este Jesús resucitado, entonces me hace más fácil poder, ok, voy a atreverme a creer, voy a atreverme sí, a experimentar a este Dios del cual me hablan. Pero entonces el tema es que nosotros a veces podemos tener una creencia que nos ha sido impuesta por educación y realmente no es una creencia verdadera, o sea, no es correcta. Sí, o que simplemente tu familia cree en esto y pues yo creo porque es mi familia. Pero aquí hay un punto importante, porque cuando tú tomas tu decisión propia, entonces comienzas a profundizar en muchas cosas y comienzas a darte cuenta de que hay facetas de Dios que se han manifestado en tu vida, o sea, que has visto manifiesto en muchas cosas. Yo creo que si tú comienzas a ver los pequeños detalles de Dios en tu cotidianidad, te vas a dar cuenta de que hay cosas que solamente porque han sido puestas por Dios es que nosotros podemos verlas, como que salga el sol todos los días, que es una oportunidad, como que puedo respirar, como el hecho de que me puedo levantar. Entonces todo eso, por más simple que sea, yo creo que nos muestran a Dios. Entonces, cuando yo decido por una decisión propia, yo comienzo a profundizar, se comienza a establecer esa relación con Dios, y es una de las formas también de creencias, cuando ya por una experiencia, pero eso tiene ciertos límites, porque entonces digo, bueno, yo no he tenido una experiencia, yo no creo. Claro, y a eso vamos, de que a veces pareciera que son más las experiencias negativas que positivas, y estas experiencias negativas nos pueden llevar también a establecer una creencia equivocada. Y a mí me pasó que después de tantos traumas, abandono, soledad, mi mamá falleció cuando apenas tenía 5 meses, me dejó el otro, tal. Entonces yo decía, yo fui creciendo con ¿dónde está Dios? O sea, y si Dios existe es muy malo, porque ¿por qué permitió que esto me pasara? Entonces yo puedo ponerme en los zapatos de personas que han sufrido, pues, nada, imagínate, o sea, tantas cosas que en este mundo lleno de maldad, porque la Biblia dice que nosotros estamos en un mundo lleno de maldad, todo a lo que nos podemos enfrentar diariamente, y uno se va a encontrar siempre con cosas como, y si Dios existe, ¿por qué no evita la guerra? Y si Dios existe, porque hay gente que pasa hambre, porque hay gente pobre, porque hay gente, la maldad siempre va a existir. Pero entonces eso nos lleva al segundo punto. Tercero sería. Bueno, segundo, tercero. No bueno, no, el segundo, que es razones por qué se nos hace difícil creer. Exacto. Para que sepan que ya estamos en el segundo punto, ¿no? Para que se entienda. Pero entonces hay una pregunta acá que yo tengo y dice, ¿cómo reconciliar la fe con el sufrimiento? ¿Sabes? O ¿cómo sostener la creencia en un Dios bueno cuando las circunstancias son adversas? Porque ahí es donde realmente se prueba en qué creo. Cuando yo estoy pasando un momento difícil, complejo, complicado, que bueno,
o me voy por un camino o me voy por otro. Claro, y tú sabes que nosotros como seres humanos siempre estamos en la búsqueda de algo en que creer. Ajá. El O sea, tema es que... no, nosotros sí o sí creemos en algo. No, pues claro, pero que hay una necesidad en nosotros de creer, o sea, Ujú. o sea, sea lo que... Fuimos diseñados porque para fuimos creer. diseñados para creer. Y también que la Biblia dice que nosotros tenemos una semilla de fe que Dios ha puesto en cada Ujú, uno de nosotros. ujú. Que la fe en Dios es otra cosa. Claro, La en fe Jesús en Jesús, es en lo otra que cosa. Jesús hizo, es Porque yo otra puedo cosa. creer que yo puedo caminar todo un día siguiendo algo y voy a recibir un milagro por seguir ese algo y puede que suceda. Claro. Porque es mi fe la que está generando algo. Ujú. Y Dios va a honrar ese principio de fe porque se mentiría a sí mismo si no se cumple su palabra. Pero entonces la gente se distorsiona en cuanto a quién es que yo realmente tengo que creer. Si sucede o si no sucede lo que yo estoy esperando. Ujú. Por ejemplo, hace una semana se muere el hijo de una amiga, Ujú. o sea, un sobrino de una amiga, y el niño tenía 12 años. Le dio una enfermedad que no era obvio que tenía esta enfermedad, y era como una gripe y se complica, pero entonces cuando ya lo van a atender, ya estaba muy complejo todo, Wow. y muere el niño, estando en una situación sana, compleja. Entonces, ¿qué haces en esa situación? O sea, esas son las situaciones donde tú dices, epa, aquí creo o no creo, porque te retan a que esa fe, te retan a valorar o a ver si esa fe realmente tiene un fundamento. ¿En qué estoy creyendo? Sí, porque creer cuando todo está bien es chévere. Creer o sea, cuando es como todo está- fácil, ¿me entiendes? Ujú. Pero la verdad es que todos en algún momento vamos a llegar a ese punto de decidir creer aun cuando no la estamos pasando Ujú. bien. Pero entonces, ese momento yendo concretamente a por qué se nos hace tan difícil creer, ¿qué podemos decir? La primera es porque no estoy viendo algo tangible y me Claro. cuesta creer. me cuesta La creer segunda es porque no lo veo. he vivido situaciones muy difíciles que no me muestran o que Ujú. pareciese que Dios no está obrando en eso, Ujú. cuando realmente pues yo tengo la plena convicción de que sí está ahí. Si ves los pequeños detalles vas a ver a Dios obrando ahí, pero Ujú. puede que a veces uno en la misma ira, en el mismo enojo, te pongo un caso nada más, un paréntesis. Por ejemplo, cuando mi mamá me corregía a mí, yo recuerdo, ella llegaba, me hacía corrección porque hice algo mal, la desobedecí, y en ese momento de enojo y de tristeza, yo decía, Dios, ¿por qué tú te llevaste a mi papá? Ujú. Yo sé que si mi papá estuviera aquí, pues la cosa hubiese sido diferente. Ese era mi pensamiento, quizás hubiese sido peor si hubiese estado él, ¿no? Porque hubiese corregido un poco más fuerte. Pero el punto de, como niño, construir una creencia de que Dios no es justo ni es bueno, porque si él sabía que yo iba a pasar por muchas situaciones como niño que se iban a evitar estando mi papá, ¿por qué no lo permitió? Entonces prefirió que se muriese él a estar yo expuesto. Pero hoy día, cuando yo profundizo en eso, y obviamente mi proceso de aceptación y de sanidad interior, yo digo, hay muchos detalles en los que puedo decir que Claro. puedo aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Porque ni siquiera sé si hoy estuviese hablando aquí, si quizás Él estuviese. Entonces, son esas cosas que yo digo, bueno, Dios sabe y Dios tiene un plan y me toca aceptarlo porque sé que es bueno, porque sus planes y sus pensamientos son buenos. Mira, para nosotros. Hay una frase que yo leí ayer mientras estudiábamos y era, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. Ujú. ¿Sabes? A veces, porque también uno llega a Dios cuestionando cosas, como por ejemplo, ¿por qué me pasó esto y esto? ¿Por qué Ujú. no lo...? Pero va a llegar un momento donde ni siquiera vas a recibir respuestas a eso. Y te Ujú. toca confiar, te toca avanzar con tu vida, porque tarde o temprano esa respuesta la vas a recibir y quizá de la forma en la que menos te imaginas. Y a veces la respuesta puede venir en paz y en tranquilidad, puede quizá Dios ministrarte su respuesta a través del Espíritu Santo, dándote paz y quizá no era la respuesta verbal que tú estabas esperando, que alguien te justificara, porque simplemente Dios actúa sanándote, porque a veces hay cosas que cuestionamos que quizá están tan internas y nuestro cuerpo empieza a sentirse mal, empieza a somatizar y resulta que la respuesta a eso es Dios sanándote, por ejemplo. Hay otra creencia y vamos a profundizar en ese punto, que es que, bueno, quizás yo creo en Dios, ¿ok? A mi manera. Ah, sí.
Y también dentro de ese creer a mi manera, puedo creer que Dios te eligió a ti y quizás no a mí, o que yo simplemente tengo otro camino, pero yo sigo creyendo en Dios y vamos a terminar en el mismo lugar. Y efectivamente, o sea, la Biblia dice que somos salvos por gracia. Si tú crees que eres salvo y recibes a Jesús en tu corazón y tú crees, eres salvo. O sea, eso no es cuestionable. Si tú pecaste, si tú estás en desobediencia, lo que seas, si no te fue bien, o sea, tú sigues siendo salvo. O sea, eso no es cuestionable. Pero hay un tema de que yo a veces no creo porque simplemente no quiero cambiar la forma de vivir que tengo. Simplemente no quiero dejar de creer y de tener pensamientos que estoy teniendo o de cambiar la forma de vivir que traigo como conducta y por ese miedo, porque es un miedo, Claro. no tomo la decisión de creer en eso y me limito a vivir una experiencia extraordinaria con Dios que Él tiene, que definitivamente va a resolver muchas cosas que a veces nosotros tenemos intrínsecamente. Total. Pero por esa creencia o no sé si creencia limitante o por decisión propia de uno, simplemente digo no, porque no, o sea, mi propósito. O sea, lo que podemos decir es que hay como niveles de creencia realmente, o sea, hay como... Yo creo que a Dios a todos, como tú dices, nos puso una semilla y nosotros decidimos si esa semilla crece o no. Y hay personas que deciden, sabes, regar la semillita, cuidarla y esa semilla va dando fruto, va creciendo y obviamente eso es una relación con Jesús y una relación con Jesús, con el Espíritu Santo, hace que tú vayas conociendo más de Dios y esa semilla quizás crezca más que la persona que no la está, sabes, cuidando, regando, pero eso no es excusa para nosotros decir, yo no, o sea, se puede tomar a decir, tú fuiste elegida porque tú tienes experiencias sobrenaturales, porque tú crees, porque tú haces esto, y detrás hay un esfuerzo que tú también estás haciendo. Entonces yo creo que tú has sido elegida porque yo no tengo la misma experiencia, pero resulta que no es así. Todos tenemos acceso a la misma fe. A la misma gracia. Y el tema es cuál es entonces el propósito de la fe. Ajá. ¿A dónde nos lleva? Porque lo que tú decías, yo también he conversado con gente que dice, no, porque yo creo a mi manera, yo tengo mi forma de creer. Y cuando hablamos de forma de creer es hacia quién o hacia dónde apunta esa fe. El tema es la fe que nosotros profesamos, ¿cuál es el propósito? Porque al final Dios puso esa semilla en nosotros por algo y para algo. No es que, ay, no, a Dios le pareció que era bonito que tuviésemos fe. No, esa fe es para algo. Para producir ahorita fruto, vamos a llegar a ese punto, pero antes quiero compartir este versículo que es 2 Corintios 5:7 y dice que vivimos por fe y no por vista. O sea, realmente la vida es así porque todos los días vamos a enfrentar situaciones, tenemos una agenda diaria que no sabemos dónde va a terminar, porque yo me levanto hoy quizá haciendo mi plan ya para la semana, cómo va a ser, pero realmente no sé cómo va a terminar. Yo voy a planear y por fe voy a creer que va a ser como lo planeé. Pero la vida se trata de eso, de avanzar diariamente, confiando de que algo va a ser de una forma, aunque no lo esté viendo. Entonces, por eso la Biblia dice que, que vivimos por fe y no por vista, porque imagínate que tuviésemos que decidir diariamente por lo que vemos. No avanzamos, porque yo no sé cómo va a ser el mes que viene, o el año, no sé, 5 años, como... O simplemente tomo decisiones, acciones por emoción. Entonces no estoy teniendo una convicción clara de hacia dónde voy. Hoy resulta que me fui a otro país porque porque simplemente no podía cubrir un gasto. O sea, no, ese no es el principio. Yo sigo trabajando y sigo mejorando. ¿Para qué? Para que al final tener un fruto en esa área. Y tal cual sucede con la fe en Jesús. O sea, hay momentos difíciles donde parece que no está. O sea, tú dices como, pero ¿dónde está Dios? Si Dios con esto lo puede cambiar todo. ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué me sucede esto? Pero es que Dios necesita trabajar en nuestro corazón. Y sabes que eso que tú dices que del corazón, precisamente la Biblia habla en Proverbios de que debemos confiar con el corazón. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Pero en el episodio anterior, bueno, en el que grabamos, que no me acuerdo si salió, hablabas de que el corazón está relacionado con la mente. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay tantas ganas de creer, ¿verdad?, dentro de nosotros, pero nuestra mente está tan llena de confusión y de miedo que entonces no enfoco esa creencia
o no, ese miedo no me permite ver a Dios. Y a mí me pasaba, porque ¿cuántos años duraron personas hablándome de Dios? Y mi mejor amiga, que era cristiana desde niña, y me hablaba de Dios, pero yo me rehusaba. Pero sí había algo dentro de mí que quería creer, porque yo cada vez que ella me hablaba o me invitaba a los servicios, yo sentía algo dentro de mí, ¿sabes? Y yo me sentía bien, pero había tanto miedo de no querer parecerme a esta gente, o de no quiero llorar porque no quería mostrarme vulnerable, exacto. No quiero que me vean así. Entonces, ¿sabes? Es preguntarnos qué está estorbando para que yo realmente pueda creer. O sea, ¿cuáles son esas barreras que yo estoy poniendo, o qué situaciones han puesto dentro de mí, en mi mente, en mi corazón, que no están permitiendo que yo realmente dé ese paso de fe, de creer realmente en Dios? Y yo creo que a veces hasta esa misma incredulidad de que Dios puede obrar en ciertas situaciones hace que la situación sea más compleja. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy creyendo que Dios lo puede hacer, y resulta que al momento de yo creer, la situación puede cambiar. ¿Sí me explico? Entonces, a veces vivimos esos momentos y Dios solamente, y puedes decir que fue Dios y todo, pero la voluntad de Dios es que estemos bien. Y si yo entiendo que la voluntad de Dios es que estemos bien, entonces, cuando yo veo una situación difícil, yo voy a creer que la voluntad de Dios es buena para mi vida, y que esa situación va a sacar algo bueno de mí, que me va a hacer ser mejor hijo, mejor persona, y me va a acercar a tener una mejor relación con Jesús. A mí, por ejemplo, yo cuando estoy así, yo lo que hago es medito, o sea, me siento a meditar, que si hay algo, que es algo práctico que hago y creo que les puede funcionar. Yo me siento y medito y digo, bueno, ¿qué dice Dios que soy? ¿Qué dice Dios que tengo? Entonces comienzo a profundizar en ese pensamiento, y eso hace que ese ruido externo que apaga mi fe comience a desvanecer, comience a bajar ese ruido. Es como, imagínate que estás en un lugar donde hay un ruido muy fuerte y comienza a bajar, y realmente hace que tú te enfoques en lo que realmente es importante. Entonces, cuando comienzo a meditar, esa voz baja y comienzo a ver lo que Dios dice que tengo, se comienzan a abrir oportunidades. Y entonces digo, oye, puedo hacer esto, y puedo mejorar en esto, y puedo trabajar en esto. Y entonces digo, es más fácil, o sea, estaba más fácil la solución de lo que yo creía. ¿Sabes? Estaba más fácil de lo complejo que a veces ni siquiera decimos, no, que el enemigo, que yo no sé quién, pero resulta que es nada más en mi mente, donde está la fortaleza y el pensamiento limitante que no me permite ver a Dios. Porque bueno, lo que decíamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que la traducción de esa palabra es la mente. O sea, guarda tu mente, porque de él mana vida. Mana vida, mana la esperanza, mana Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si esa fuente de agua está trancada, es porque hay pensamientos que lo están limitando, que fluyan. Entonces, creo que es algo práctico que puede funcionarles, así que, porque a mí me ha funcionado. Pero como número 3 es, ¿por qué entonces debo creer? O sea, bueno, ya, no tengo pensamiento limitante. Ya yo decido que chévere, yo creo en Dios, yo creo que Jesús murió, que resucitó, o que simplemente estoy abierto a. Pero ahora, ¿por qué creo? Lo que tú decías ahorita, o sea, ¿cuál es el fin de esa fe? ¿Cuál es el propósito de esa fe? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué es que yo? Ah, sí, dale. Yo no le voy a dar tanto rodeo a esto. La fe existe para ser salvos. Sí, exacto. Hay un propósito eterno, o sea, que es esa fe a donde nos lleva. Más allá de creer por el carro que quiero, de creer por tener una vida saludable. Mira, ahorita que dices eso, nada más un paréntesis antes que se me vaya a olvidar. Escuchaba un podcast y esta persona decía, ese nivel de fe de bueno, yo creo por un carro, yo creo por una casa, yo creo por un equipo, por un teléfono, por una empresa, por un ministerio, yo creo por no sé, lo que tú quieras, por crear un imperio de empresas. Es el nivel más básico de fe que existe. Si tú no tienes fe en eso, o sea, ¿por qué? Porque si eso es algo tangible que tú estás viendo, ¿cuánto más, o sea, te va a costar creer algo que no ves? Es que yo justo escribí aquí
La verdad detrás de esta respuesta es que estamos en una relación eterna con Él y su propósito para nuestras vidas trasciende las preocupaciones terrenales. Ujú. O sea, esa fe nosotros tenemos que trascender a lo que vemos, porque es lo que tú decías, lo que hablamos anteriormente, niveles. O sea, hay niveles de fe y nosotros hemos experimentado esos niveles porque quizá cuando conocimos a Dios, cuando conocimos a Jesús y empezamos a tener una relación con Él, empezamos a creer por cosas sencillas, ¿sabes? Básicas. Por sanidad primero, empezamos a creer por sentirnos amados, por un milagro, porque por la provisión de un pasaje, por ejemplo, por la provisión, no sé. Sí, pero ya yo creo que la fe definitivamente va a niveles y el nivel que Dios quiere que alcancemos y que siempre tengamos en cuenta es que esa fe nos va a conducir a la eternidad. Ese es el propósito por el cual Dios puso esa semilla en cada uno de nosotros, porque creyéramos de que Él envió a su Hijo a la cruz a sacrificarse cuando tú y yo no merecíamos absolutamente nada. Él en su infinita gracia, amor, misericordia, lo envió y Jesús recibió todo el castigo que tú y yo merecíamos, porque al final Él no hizo nada malo, nada. Nosotros hicimos lo malo, pero Él se entregó por ti y por mí. Sí, no, y eso que dices está brutal, porque aquí hay dos cosas importantes. La primera es que la Biblia nos dice a nosotros, la Biblia nos da una forma y una conducta de ser, de por qué dónde estamos, de cómo movernos y de cómo creer. Entonces, hay una parte de la Biblia donde dice, poniendo la mirada en las cosas eternas, poniendo la mirada en las cosas de arriba, que no se te acaban, que no se dañan, que no se terminan, parafraseándolo para que se pueda comprender. ¿Por qué? Porque esto que vemos primero es terrenal. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo la mirada en eso de arriba? Yo me doy cuenta de que ni siquiera es responsabilidad de Dios darme a mí lo que yo necesito, porque ya me lo dio todo. O sea, y obviamente esto no quiere decir que no voy a creer por cosas extremadamente grandes, espectaculares que Dios tiene para nosotros, porque sí están. Pero cuando tú ves a Jesús crucificado, que dice que se hizo pobre, la Biblia dice, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuésemos ricos en Él y por Él. Dices como, óyeme, ¿en qué estoy creyendo? O sea, Jesús o sea, es que en la cruz Jesús fue golpeado, fue azotado, se le hicieron huecos llagas en sus manos, en sus pies, recibió latigazos, se le pusieron unas coronas de espinas y cada una tiene una representación de provisión para nosotros, que desde la cabeza hasta los pies, Él dijo, yo me rindo, o sea, yo me entrego por completo para que ellos reciban esa riqueza eterna que yo les puedo dar. Esa riqueza de paz, esa riqueza de propósito, esa riqueza de abundancia, de bienes, de abundancia de felicidad, de familias sanas, porque en Él está la respuesta. En Él está el camino que nosotros necesitamos y que fuimos diseñados para vivir. Entonces, cuando comienzas a profundizar y a ver eso, tú dices como, o sea, qué estupidez la que pensé ayer que no iba a tener para pagar algo, o que mis hijos no iban a tener las oportunidades grandes, o que yo como joven no iba a tener las oportunidades que mi familia no me pudo proveer. Y comienzas a ver que la paternidad de Dios se convierte en una paternidad que provee, que te da lo que necesitas, que te cuida, porque cuando le das entonces esa apertura, Dios se encarga de poner las piezas, de cuidarte, de amarte, de sentirte amado y de sentirte hijo. Y justamente dentro de eso está esa corrección nos enseña cómo debemos ser, nos enseña cómo debemos ser guiados, nos enseña cómo debemos ser conductualmente, o de cómo debemos nosotros comportarnos, porque eso habla de Él en nosotros y somos carta abierta. Pero cada vez que yo veo lo eterno, yo digo, qué insignificante esto, y entonces hace que mi fe se incremente, hace que mi fe se incremente y decir como, esto pasa a segundo plano. O sea, cualquier cosa que a ti te pueda generar estrés hoy, una relación, porque como jóvenes vivimos a veces en relaciones y vivimos más enredados por eso, pero para no profundizar, eso es un tema para después. O porque, que fue por ejemplo mi caso, cuando me mudo de país, sí o sea, hay muchos cambios culturales, financieros, sistemas, idiomas. Entonces
tú dices como, representa un gran reto y puede uno llegar hasta creer que, oye, o sea, tengo la vara alta, no sé cómo se maneja el sistema, no voy a poder, pero cuando la mirada se pone en lo concreto, en lo eterno, en lo que realmente es importante, las decisiones que uno comienza a tomar, entonces comienzan a hacer solución a esos problemas y no comienza a ser más problema del que tienes, porque emocionalmente, mira, y a mí me pasaba algo, perdón que me pegue, es que así somos, a mí me pasaba algo, por ejemplo, que emocionalmente era muy inestable, o sea, y claro, obviamente había una influencia que pasaba lo natural porque se convertía en una batalla, pero donde me autocondenaba por todo. No, podemos confundir a veces la fe con esas emociones, porque las emociones como van y vienen, entonces un día creo, otro día no creo, otro día, entonces a veces tendemos a tener la euforia de que sí, yo creo, me voy a comer el mundo y al día siguiente no soy nada, no sirvo. Y esa misma inestabilidad, que pueden haber razones químicas y todo lo que ustedes quieran, pero había una razón mayor espiritual. Entonces, cuando yo ataco esa raíz espiritual, todo lo demás se estabilizó. ¿Por qué? Porque resulta que cualquier creencia, o sea, cualquier momento me hacía dudar de que Dios estaba obrando. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque le daba entrada a esos pensamientos. Y yo decía, no, ahora sí, se me complicó, no, ¿y cómo voy a solucionar? No, este es mi ingreso actual y no lo puedo resolver. Entonces, ya va. Stop, o sea, Dios sigue siendo mi proveedor, Dios sigue siendo mi sanador, mi libertador. A ver, esta es la situación, pero ¿cómo voy al siguiente nivel de fe para avanzar en esto? ¿Terminaste la idea? Sí, o sea, iba a cerrar con esto. Entonces, cuando tú pones la mirada en lo eterno, puedes caminar en lo natural con esa eternidad sobre ti. Y es como, por eso Pedro caminó sobre las aguas, porque puso la mirada en quien realmente era importante y no en ese mar que estaba moviéndose. Eso me hace recordar que ayer justo leíamos un devocional donde relata la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, la Biblia dice que él estaba bautizando personas y anunciando el reino de Dios, y él ya conocía las profecías acerca del Mesías que vendría. El tema es que a Juan lo encarcelan. Y justo cuando Juan está encarcelado, Jesús comienza a hacer milagro, y la Biblia dice que los cojos podían andar, que los ciegos veían, que el que estaba en cautividad era libre. Pero Juan, estando en la cárcel, conociendo todo, ¿verdad?, acerca de el reino de Dios, mejor dicho, él, todo lo que Dios había prometido, porque había bautizado al Mesías, él bautizó al Mesías, pero estando en la cárcel le entra la preocupación. No importa cuántos años siendo cristiano tengamos, no importa cuántos milagros hayamos visto, siempre van a haber momentos de duda. Entonces, ¿qué pasa? Juan, estando allí en la cárcel, empieza a pensar, ¿será que sí es? ¿Será que no es? Y envía a dos personas y le dice, oye, babe, dile a él que qué es lo que está haciendo. O sea, porque yo estoy aquí en la cárcel, pero yo no sé qué es lo que va a pasar con él. Yo no sé si es realmente él a quien estamos esperando. Si es realmente, exacto, si se están cumpliendo con él las profecías que yo había leído. Y cuando estos van, Jesús ni siquiera les da una respuesta, o sea, ni siquiera les dice, ¿sabes qué? Ve y dile a Juan, qué bueno que dice en la Biblia, o no justificó nada. Jesús con sus actos le dijo, les mostró a ellos, ok, esto es lo que está pasando, el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué? Porque mira, los ciegos están viendo, los que están cautivos están ahora libres, esto es el trabajo. Entonces, ellos van y lo anuncian, pero al final lo que Jesús quería mostrarles aún no eran las obras, era que su corazón estuviera centrado en lo eterno, porque Jesús es eternidad. Entonces lo que Jesús quería era recordarle a Juan, tu fe tiene que estar por encima de los milagros, tu fe tiene que estar por encima de la profecía de cómo va a ser la venida del Mesías, o sea, tu fe tiene que estar centrada en que hay algo mucho más allá de todo esto. ¿Y qué era eso? El sacrificio que él iba a hacer muy pronto. Entonces, a veces nosotros podemos encontrarnos en esa cárcel teniendo toda la información, quizás habiendo experimentado muchos momentos brutales de fe y de fuego, y viendo el reino de Dios y viendo milagros, pero puede que a veces nos preguntemos, ¿será que estoy en el lugar? ¿Será que realmente estoy creyendo en el Dios real? Y ahí es donde tenemos que
profundizar y tenemos que volver a esa esencia con Dios y ver, ok, cuál es el propósito. Y a veces uno tiene que vivir como un paso a paso. Ok, Jesús fue a la cruz, murió, y por eso a mí me gusta mucho la Santa Cena, porque yo siento que cuando hacemos Santa Cena volvemos a recordar lo que Jesús hizo, lo que Jesús entregó por nosotros, lo que nosotros merecíamos y Él por nosotros lo recibió. Entonces ahí es donde decimos, definitivamente hay algo que es mucho más grande que lo que estoy viviendo aquí ahora. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la fe, o sea, que podamos centrar esa fe en el propósito eterno, porque en algún momento nuestra vida aquí va a terminar. Sí. Terrenalmente va a terminar. Y es nuestra creencia, ¿no? Hay algo que va más allá de ese momento. O sea, aquí creo que es el momento, quizás que uno dice, oye, más difícil y tal, pero es el momento donde hay más celebración, sí, porque vamos a ver y a vivir eso que tanto hemos creído. Ya sea que lo veamos antes de morir o después de morir, pero sí, esa es nuestra convicción eterna, ¿no? Yo creo que esa cruz se convierte en un símbolo de confrontación, como así lo decía Billy Graham. Billy Graham, que dicen los gringos, Billy Graham, él decía que la cruz se convierte, o sea, que a veces le huimos a la cruz, porque la cruz se convierte en un lugar de confrontación, donde te das cuenta de que simplemente estás en un pensamiento, en un sentimiento egoísta, que a veces es tan centrado en el yo, que no te das cuenta que Jesús está ahí para ti y que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido lavados, y eso nos da acceso al reino, a las promesas eternas y que podemos ver manifiesta acá en la tierra. Sí. Y que justamente esa fe nos hace ir a ese nivel y ver ese nivel y creer en ese nivel. Que si tengo carencias, si tengo emociones que simplemente están siendo inestables, o yo estoy creyendo que hay algo mal en mí, definitivamente la solución está en Jesús. Porque creo. O sea, ¿qué me está haciendo creer? ¿Qué me hizo creer? Okay, por cultura generacional, decisión generacional o por experiencias propias que me hacen creer que Dios existe o no existe. Y yo creí eso porque de que existe, pues exactamente existe. La segunda es, ¿por qué se nos hace tan difícil creer? ¿O por qué simplemente lo complicamos tanto? Entonces se va más allá de circunstancias que vivimos que simplemente pareciese que Dios no existe. Entonces ahí es profundizar en qué dice Él que yo soy para acercarme a lo que realmente como Él realmente me diseñó. Y por último, ¿por qué creo? El propósito. Exacto, el propósito del por qué creo, o sea, por qué esa fe, porque Él puso una fe en nosotros. Entonces no apunta más que a lo eterno, a la salvación y a que eres salvo, sí o sí. Y hoy sí nos estás viendo y tú dices, bueno, sí, yo creo, pero yo nunca he hecho... o yo nunca he tenido una relación con Jesús, o yo no sé qué es experimentar ese abrazo paternal, ese abrazo de amor eterno de Jesús. Bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. Sí. Y de decir, Señor, yo te creo en mi corazón, que tú resucitaste entre los muertos, me diste vida, que tú vienes y que hoy día me estás ayudando en mis complicaciones, en mis situaciones adversas, pero yo creo y declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador, y esa convicción hoy se hace firme en mi corazón y camino contigo. Que tienes que irte para un lugar y mira, el Señor va a mover todo lo que sea necesario, pero el principio es tenerlo en mi corazón. Sí. El principal paso. Y mientras tú hablabas yo decía, wow, qué bueno ha sido Dios que nos permitió enfocar nuestra fe en el lugar correcto, ¿sabes? Y no es un lugar, una iglesia, no me refiero a eso, me refiero a Jesús, o sea, que nuestra fe apunta a Jesús, porque, y esto me quebranta mucho porque yo decía, ¿cuánto tiempo estuve en el lugar equivocado? Estuvo mi fe apuntando hacia lo equivocado, y te puedo decir que, oye, los beneficios de creer en Jesús son infinitos, son incontables. O sea, nosotros podemos pasar horas diciéndote por qué deberías creer, pero la realidad es que cada uno experimenta algo distinto y eso lo vamos a experimentar hasta que estemos en la eternidad.
la verdad es que no pierdes nada, absolutamente nada. No pierdes nada creyendo en Dios o creyendo en Jesús, más pierdes no creyendo en Él. O quizá dejándote, pues, dejando que esas barreras que están en ti. Y mi pregunta para cerrar es... Antes de que cierres, conectándolo con esa necesidad, yo creo que se convierte, y lo comparto porque creo que eso es parte de ese crecimiento y de ese testimonio que, por lo que hoy estamos nosotros sentados aquí. Y leía unas estadísticas del porcentaje de personas que creen en Dios hoy día. Entonces, de 80 billones de personas o 80 mil millones de personas en el mundo, solamente un 30% declara que cree en Dios y en Jesús. Entonces, hay un 70% de personas que tienen diferentes creencias, Wow. pero hay un 16%, y estas son estadísticas que se hicieron en el 2022, 16% que representa 1 billón de personas que se declaran ateos, que se declaran personas inconversas, que creen que Dios no existe. Y eso me quebrantó que tanto. Que creen que Dios no existe, ¿sabes? Tienen una fe para no creer. Y eso me quebrantó tanto porque yo decía, para eso está mi fe. O sea, para eso Jesús puso una fe en mí. Nosotros no es que hacemos esto solamente, nosotros trabajamos y hacemos 1000 cosas y tenemos 1000 actividades y familias y responsabilidades y reuniones y trabajo constante. Pero esto se convierte en algo mucho más grande, ¿sí me explico? Y por eso estamos hoy aquí. Sí. Porque cuando yo veo esa estadística, 1 billón de personas a la cual yo le puedo decir hoy, con esa fe que Jesús puso, que hay una esperanza, que hay una eternidad, que hay una vida que definitivamente nos promete muchas cosas, más que superan las circunstancias que estemos viviendo. Esa fe se aviva, eso aviva mi fe. Y si tú no estás escuchando y tienes esa fe apagada, tienes esa fe quizás así como una llamita que necesita, bueno, pues que le metan fuego, piensa en que Jesús te eligió para que compartas esa fe a esas miles y miles y billones de personas que hoy no lo conocen, y Él tiene fe en ti, de que esa fe que puso en tu corazón va a dar frutos, que Él tiene fe en que tú fuiste elegido con un propósito eterno, y ya Él lo cree, ya Él lo hizo, ahora es tu responsabilidad creerlo. Total, es así. Y para cerrar, bueno, primero darte las gracias si has llegado hasta aquí. Y si permaneciste hasta el final. Quiero cerrar con esta pregunta y que realmente puedas meditar en ella, porque si estás escuchando esto seguro es por algo. Y la pregunta es, ¿cuál es esa barrera o qué es lo que está impidiendo hoy que tu fe se enfoque en Jesús? Que tu fe se enfoque donde para lo que Dios la diseñó, ¿verdad? Y la otra es, ¿qué tan real está siendo Jesús hoy en tu vida? O sea, ¿es el Jesús que yo decía al principio, el que está ahí en la cruz, en un madero, el que hoy conoces? ¿O Jesús es el Jesús resucitado? Te dejo con estas dos preguntas porque son preguntas que te van a dar mucha libertad y te pueden ayudar a que tu fe vaya a la dirección correcta. Amén. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo encuentro.